Hace 2 semanas empezamos hablando del pasaje de Hechos 1, 4 y 5. Voy a hacer solamente un pequeño resumen para aquellos que no estuvieron hace 2 semanas. Estuvimos hablando del pasaje donde Jesús les habla a sus discípulos en el libro de los Hechos y les dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego nos fuimos al versículo 8, donde Jesús sigue diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la semana pasada veíamos que hay diferencia. Una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra cosa es cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada que así como Juan bautizaba, más bien no bautizaba, él hacía un rito que se hace con los judíos, un rito de purificación, de lavamiento de agua que se llama tevilá. Y entonces es lo que Juan estaba haciendo. Ya después, en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra bautizo, que es una palabra griega que significa inmersión. Entonces, cuando estábamos hablando de que Juan ciertamente sí bautizó con agua, pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando el Espíritu Santo pone arrepentimiento en nuestro corazón, cuando venimos y creemos en el Evangelio, entonces nosotros y damos ese paso de fe donde decimos, sí Señor, yo te creo, yo quiero seguir tu camino, yo me arrepiento de mis pecados. Es en ese momento cuando somos bautizados, somos inmersidos, somos sumergidos en el Espíritu Santo. Y es entonces cuando suceden 5 cosas. Es entonces cuando nuestros pecados son perdonados, cuando somos trasladados al reino del Dios, cuando somos hechos uno en Cristo, cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y cuando el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Amén. Y es entonces cuando somos una nueva criatura. Es el nuevo nacimiento. Amén. Entonces estuvimos hablando y dimos pasajes. No voy a repetir todos los pasajes que vimos hace 2 semanas. Pero vimos entonces que debido a que el Espíritu Santo está en nosotros, dijimos que nuestra responsabilidad ahora es ser llenos del Espíritu Santo. Y decíamos que Dios es el responsable, de alguna manera, es parte de Dios el hecho de que nos bauticen en el Espíritu Santo. Pero ya depende de nosotros el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y veíamos ese pasaje en Efesios 5:18, donde se nos dice que no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y rápidamente veíamos que un borracho, para que siga siendo borracho, tiene que seguir tomando, ¿verdad? Porque si deja de tomar, entonces el alcohol deja de controlarlo y deja de estar ¡upi!, ¿verdad? Así contento y ahí bien light y todo. Y de la misma manera nos está diciendo el apóstol, asimismo, en lugar de que te llenes de mosto, llénate del Espíritu Santo para que Él te controle. Para que tú tengas realmente ese gozo, ese poder, lo que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Que para poder vivir la vida cristiana, llénate del Espíritu Santo. Pero es algo que nosotros nos corresponde hacer, al estar orando, al estar buscando la palabra del Señor, al estar siempre viviendo conforme al reino de los cielos. Amén. Es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Y entonces estuvimos hablando de estas 2 cosas la semana pasada. De ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, todo aquel que es cristiano, ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Amén.
Y después tenemos que ser llenos, tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, estando estudiando la palabra, estando leyendo la palabra, amén. Pero ahora, eso tocamos el versículo 4 y 5, hasta ahí nos quedamos. Pero luego Jesús les continúa diciendo a los discípulos, pero recibiréis poder, cuando venga sobre, ya no cuando ustedes sean inmersos, ¿okay? No solamente van a ser hechos hijos de Dios, sino que vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es algo diferente. Aquí estamos hablando de dones del Espíritu. Amén. Así como Jesús cuando salió de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él y empezó su ministerio, igual manera nosotros. Necesitamos el poder de Dios para poder vencer el pecado. Necesitamos el poder de Dios para poder vencer la tentación. Necesitamos el poder de Dios para poder vencer cualquier cosa que queremos vencer, como cualquier adicción, droga, sexo, alcohol, lo que sea. Necesitamos el poder de Dios. Sin eso vamos a vivir una vida cristiana carnal en nuestras fuerzas y no vamos a tener la victoria. Por eso Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, y el Consolador te va a mostrar, te va a recordar todas las cosas que yo te he dicho y te va a dar el poder que necesitas. Así como Jesús tenía ese poder, esa unción, esa presencia, de la misma manera es necesario que su iglesia la tenga. Y lamentablemente el enemigo nos ha robado ese poder. No porque te lo haya quitado, sino porque nosotros mismos no lo hemos buscado. Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Una vez que tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo viene dentro de ti, también te da dones. También te da dones. Pero muchas veces esos dones se van a ir manifestando poco a poco. A veces se manifiestan en ese momento, porque es como el Espíritu quiere y cuando Él quiere. Amén. Eso es algo divino. Eso es algo de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 para arrancar. 1 Corintios capítulo 12. De estos dones vamos a empezar con lo básico y nos vamos a ir. ¿Okay? 1 Corintios 12 del 4 al 11. Fíjense bien lo que dice. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu te va a dar algún tipo de don, ¿ok? Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, fíjate, hay dones, hay ministerios y hay operaciones que el Espíritu Santo va a ir dando conforme Él quiere, ¿ok? 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dilo, para provecho. Para provecho. O sea, eso es algo para nuestro propio beneficio. ¿Okay? Es algo que Dios te da para tu beneficio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Como Él quiere. El Espíritu reparte los dones a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Amén. Pero Él te da. Él te da. Ahora, hay momentos en los cuales
nosotros no podemos atar al Espíritu y no le podemos decir cómo actúe. Porque no lo podemos encerrar en una casilla y decirle al Espíritu, mira Espíritu Santo, esta persona va a aceptar a Cristo y ya después de un año que lleve un discipulado, entonces va a empezar a desarrollar los dones. Claro que no. El Espíritu dice, sí, ¿qué más? Hay personas que en el momento que hacen la decisión, en el momento que ellos deciden que están arrepentidos y dicen, Señor, yo me arrepiento porque me doy cuenta que he vivido mi vida apartado de ti y quiero seguirte, Señor, y quiero que perdones mis pecados. En ese momento muchas veces sucede. En ese momento el Espíritu Santo, claro que lo bautiza, es nueva persona, y en ese momento le da dones, y en ese momento se manifiestan. Y hay un don que se manifiesta más que otros. Ese es el don de lenguas. Es uno de los más comunes. Pero el hecho de que tú no hables en lenguas no quiere decir que no seas salvo. Déjame aclararlo. Porque hay por ahí algunas iglesias y personas que dicen y piensan que cuando una persona es cristiano y no habla en lenguas, entonces no eres salvo. No tiene que ver con la salvación. Es un don. Es un don que el Espíritu te da. Y te lo puede dar o no te lo puede dar, es del Espíritu. Tal vez tú tienes el de profecía, tal vez tú tienes el de ciencia, tal vez tú tienes un ministerio. Pero es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Pero el don de lenguas es un don bastante común, porque es un don de edificación, para tu edificación. Fíjate bien. Vamos a leer otra vez, vamos a leer 1 Corintios 12, 4 a 6 otra vez. Fíjate bien. Dice que hay diversos dones, hay operaciones, hay ministerios. ¿Qué ministerios hay que el Espíritu Santo levanta? Pastores, apóstoles, maestros, como decía mi hermana. Y hay operaciones, sí. Hay aquellos que administran, hay aquellos que dan, aquellos que les gusta mucho dar. Hay operaciones. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, los dones son importantes, porque los dones son el poder de Dios que Dios te da para ministrar, para ministrar. Por eso es que en 1 Corintios 12:1 el apóstol nos dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. No quiero que ignores. Y por mucho tiempo en la iglesia hemos ignorado esta enseñanza. No la damos como deberíamos darla tan frecuentemente. Y por eso es que muchos cristianos ni siquiera entienden o han escuchado que esto es para todos. Amén. Entonces, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, nos dice el apóstol. Entonces, no los vamos a ignorar el día de hoy. Amén. Y sobre todo, quiero hablar precisamente del más común, del don de lenguas, porque eso fue lo que sucedió en el libro de los Hechos. Cuando estaban todos juntos, unánimes, orando, buscando al Señor, llenándose de nada, como Dios quiere. Cuando una persona tiene hambre y sed de la palabra, cuando el Espíritu Santo está poniendo en ti el buscar a Dios, el estar orando, el estar buscándole a Él, el estar leyendo la palabra, el estar estudiando, el estar constantemente meditando en su palabra, estás llenándote del Espíritu, amén. Estás buscando su presencia. Y así estaban los apóstoles, así estaban en el aposento alto. Estuvieron 50 días desde que el Señor ascendió hasta Pentecostés, 50 días estuvieron buscando ahí, orando juntos, unánimes, porque ellos sabían que Jesús les había dicho, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, qué iba a pasar, qué manifestaciones iba a haber. Pero ellos estaban obedeciendo al Señor. Y entonces en Hechos 2,
versículo 1 al 6. Fíjense qué interesante. Cuando llegó el día de Pentecostés, y yo creo que muchos han escuchado este pasaje y lo han leído, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto al don de lenguas o al hablar en lenguas. ¿Ok? Primero que nada, es algo que el Espíritu te da. ¿Ok? Cuando estás hablando en lenguas, pueden pasar tres cosas que vamos a ver hoy. ¿Ok? Puedes estar hablando una lengua conocida por otra persona, pero ahí estás profetizando, como en este caso. En este caso, había muchas personas ahí de otras ciudades que habían venido, y los apóstoles fueron llenos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas, pero empezaron a hablar en las lenguas, en los idiomas de las personas que estaban ahí. Y estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban de alguna manera ellos dándoles palabras, estaban profetizando. ¿Ok? Eso. Segundo, cuando hablamos nosotros en lenguas, si el Señor no quiere dar una palabra para alguna persona en específico, entonces cuando tú estés hablando en lenguas, déjame decirte que van a ser lenguas que no son un idioma y vas a estar hablando directamente a Dios. Directamente a Dios. Pero hay una tercera, y lo vamos a ir viendo todo esto. En la tercera es cuando el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Ahí es otra. Ahí no es un idioma. Ahí no estás tú edificado. Ahí está intercediendo por ti. Y vamos a ver todo esto. Fíjense bien. Hay otro pasaje en el libro de los Hechos con algo parecido a lo que pasó con los apóstoles. Vamos a Hechos 11. Vamos a Hechos 11. Ahí lo que pasó fue que Pedro tenía que ir a visitar a una persona que el Señor le dijo, tienes que ir a visitar a Cornelio. Cornelio no era un creyente, pero Cornelio era una persona que daba ofrendas, una persona que en su corazón él creía, pero no había todavía tomado una decisión. Pero él creía en su corazón. Y entonces el Señor a través de un ángel le dijo, mándate a llamar al apóstol Pablo porque él va a venir y va a orar por ti, te va a compartir la palabra. Pedro va, pero Pedro da un reporte de lo que sucedió cuando Pedro llegó ahí, en Hechos 11, versículo 15. Dice, cuando comencé a hablar, dice el apóstol, cayó, fíjense bien, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué pasó aquí?
Si nos vamos al versículo 10, vamos a ver que cuando ellos estaban ahí, ellos estaban creyendo, ellos habían creído. Viene Pedro, empieza a compartir la palabra, ellos creen. Y en el momento de que ellos creen, el Espíritu Santo viene y empiezan a hablar en lenguas. Eso es lo que pasa, el don de Dios. El don de Dios. Fueron bautizados en el Espíritu y después se les concedió también el mismo don que a nosotros. ¿Ven? En ese momento, rápido, empiezan a hablar en lenguas. Pero el don de lenguas, dije, no trae la salvación. Ellos fueron salvos porque ellos creyeron. ¿Ok? Ahora vamos a 1 Corintios 14:2. Vamos a ir entendiendo. ¿Me van entendiendo? Ok. Ahora, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? El que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a parar tantito ahí. 1 Corintios 14:2. 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y déjame decirte una cosa. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Se han hecho muchos estudios científicos en cuanto a la gente que hablamos en lenguas. Y los científicos se han dado cuenta, los médicos se han dado cuenta de que cuando tú y yo oramos en el entendimiento, esto es, cuando oramos con palabras normales, Señor, yo te alabo porque tú eres grande, mi Padre, porque tú, Señor, me has dado, Padre Santo, tu presencia en mi vida. Cuando oramos con entendimiento, entonces estamos usando nuestro lóbulo frontal en nuestra mente. El lóbulo frontal es el que se encarga del lenguaje, ¿sí? Del cerebro, en tu cerebro. El lóbulo frontal de tu cerebro se encarga del lenguaje, del razonamiento. ¿Ok? Entonces, cuando estamos orando en entendimiento con palabras, estamos usando ese lóbulo frontal. Tú eres el que está en control. Pero se han dado cuenta de que las personas que oramos en lenguas no usamos el lóbulo frontal. Queda inactivo, porque el que toma control es el Espíritu. Y tú en ese momento no estás a cargo. En ese momento es el Espíritu que está hablando directamente con Dios. Amén. No quiere decir, yo sé que hay gente que no quiere nada de esto, que dicen, es que el razonamiento te dice, no, es que esto no es cierto, es que tienes que entenderlo, es que la lógica dice que esto no, es que mira, vas a verte muy ridículo, es que ya ves que hay muchas iglesias, que hay tantas cosas que hacen, que se tiran al suelo y que los ojos los hacen para atrás, y que eso no son lenguas, eso es otra cosa. Porque el Señor es un Dios de orden. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Ven? Entonces tú puedes hablar en lenguas y puedes parar. Y yo paro. Yo puedo hablar y yo paro. Tú puedes hablar, tú puedes orar en lenguas, pero no hay un desorden. No hay un desorden. Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo también con ustedes. El espíritu es un espíritu de orden. Y no te va a tomar y no va a estar. No tengas temor. Porque lamentablemente en tu razonamiento
Hay muchos que no quieren nada con el don de lenguas o con los dones del Espíritu. Porque no, yo no quiero verme como ese de ridículo. Yo no quiero que me digan, ¿y tú qué estás haciendo así, orando de esa manera? Ese es el razonamiento, ese es el enemigo que te está deteniendo de lo que Dios tiene para ti. Porque vamos a ver lo que hacen las lenguas. Fíjate bien. Primero que nada, no estás hablando a los hombres, estamos hablando a Dios. Y cuando tú hablas al Señor, fíjate bien, es para tu edificación, dice 3, versículo 3, dice, aunque el Espíritu, en el 2, por el Espíritu hablas misterios, cosas que tú no entiendes, pero que solo el Espíritu y Dios entiende. Hubo una ocasión en que en una entrevista de trabajo me preguntaron a mí, dime cuáles son tus defectos. Y yo me quedé pensando y me reí. Dije, ¿cuáles son mis defectos? Y les respondí, pues pregúntale a mi esposo. Porque yo no sé qué defectos tenga. Yo, o sea, sinceramente, cuando uno nos preguntan eso, te quedas, ay, no, pues yo estoy bien. Estamos bien, a ver, defectos, no. Yo no los veo como defectos. Pero pregúntale a mi esposo, te va a decir un montón. De la misma manera, muchas veces, cuando estás orando en el entendimiento, no oras realmente lo que debemos orar, porque pues nosotros somos buenos para con nosotros mismos. Pero el Espíritu que vive en nosotros, que realmente nos conoce, cuando oramos en lenguas, le dice a tu entendimiento, hazte un lado, porque déjame decirle a Dios lo que realmente tú necesitas orar. Y nos hacemos a un lado. Y estamos orando en lenguas y de esa manera nos edificamos. Cuando tú estás orando en lenguas, el Señor empieza a ministrarte, empieza a realmente el Espíritu a decirle al Señor, mira, esta mujer cree que está muy bien, Señor, pero mira, está batallando porque no deja el Facebook, Señor, y está batallando porque está chismeando nada más. Entonces yo te estoy pidiendo, Señor, por esta mujer para que... Y tú barabashana, tú ni sabes. Pero el Señor está, entonces el Señor dice, perfecto, déjame ayudarla, déjame edificarla, déjame darle de mi presencia. Y empiezas, y tu espíritu empieza a alimentarse y empiezas a sentir un poder del Señor tremendo. Y empiezas a poder vencer lo que no podías vencer antes. Amén. Ese es el poder que necesitamos, iglesia, como cristianos, que por muchos años hemos ignorado, porque el enemigo nos dice, no te metas con eso, porque tu razonamiento te dice, esas cosas sobrenaturales, no. Hay quienes se burlan, es cierto. Hay estos que andan, pero déjame decirte, que el que se burla, el que niega el don de lenguas, estás negando a Dios. Estás negando a Dios. Porque esto es de Dios. Esto no es del diablo. En orden. Es algo que Dios te está regalando para ayudarte, para fortalecerte, para darte el poder que necesitas, para poder entonces compartir la palabra, para poder que puedas retener la palabra. Muchas veces tú no dices, ay, es que leo la Biblia y no se me queda nada, tengo mente de teflón, todo se me resbala. Bueno, ponte a orar en lenguas. Si Dios te dio las lenguas, ponte a orar en lenguas y déjame decirte que el teflón se te va a ir y se te va a pegar la palabra del Señor. Y vas a empezar con poder a compartir la palabra del Señor. Y vas a empezar con poder a amar a otros. Y vas a empezar a hacer cosas que tú decías, wow, porque en tu carne no podías.
Pero por eso viene el poder de Dios para ayudarte. Amén. 3, pero el que profetiza, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muchas veces, y ahí viene el don de interpretación de lenguas. Una cosa es que tú hables en lenguas, que son lenguas que tú no conoces, que no es un idioma, que son lenguas que solamente el Señor y el Espíritu conocen, pero hay momentos en los cuales de repente el Señor va a traer un mensaje para alguien en la iglesia o para la iglesia. Amén. Entonces, cuando una persona se levanta, hay dos cosas. Puede ser que el Espíritu de repente se levante y empieces tú, y se levante una persona por el otro lado y diga, el Señor dice así. Y Dios le da a esa persona la interpretación del mensaje. Para una persona o para la congregación. Amén. Es interpretación. No es traducción. No es traducción. Es interpretación. Porque cuando queremos una traducción, queremos palabra por palabra. Dije, Ashandarabá. Entonces queremos, tres cosas. A ver, tres cosas que va a decir el Espíritu. No. Esa es nuestra traducción. Yo puedo hablar poquito y ese poquito el Espíritu te va a decir, o puedo hablar mucho y es algo pequeño. Porque es interpretación, no es traducción. Puede suceder con esa interpretación de lenguas, puede pasar a la misma persona. Y como dice aquí, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora puede pasar también que una persona esté hablando en lenguas, un idioma de Dios. Y de repente puede ser que en la congregación haya una persona que venga de Francia, que vino a visitarte. Y una persona está orando en lenguas y de repente se levanta la persona y empieza, merci beaucoup, que quién sabe qué, que quién sabe qué tal. Y el Señor le da a esa persona que hable en francés, porque hay un mensaje para ese hombre. ¿Te das cuenta? Pero ahí es Dios, no tenemos nosotros nada que ver. Ahí es Dios. Pero déjame decirte, estamos acostumbrados a querer manejar a Dios a nuestra manera. A que queremos que Dios se mueva como yo quiero. Yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Dios, y no te metas con esto, Señor, y mira, nada más aquí tantito. Suéltalo. Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere empoderarte. Dios quiere darte más poder. El poder que necesitas para poder vivir la vida cristiana. Y no tengas temor a Dios. No le tengas temor. Seguimos, versículo 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que habla, el que profetiza, edifica la iglesia, como les dije. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Tú vas a empezar a hablar la lengua extraña y es para tu edificación. Como te dije ahorita, el Espíritu Santo sabe de qué cosas tienes necesidad. Y Él va a estar orando, y empieza a orar y vas a empezar a edificarte. Yo le digo al pastor, cuando yo voy orando, cuando yo voy al trabajo, yo voy orando, pero voy orando en lenguas. El Señor me levanta a las 3 de la mañana a orar en lenguas. Antes que orar con entendimiento, orar en lenguas. Tienes que tomar decisiones muy importantes, ora en lenguas. Antes de tomar la decisión, y luego ora en entendimiento. Señor, Padre Santo, yo te estoy buscando. Señor, tengo este negocio. Deja que el Espíritu se meta en tu negocio. Amén.
Déjalo que Él tome el control. Decimos mucho, hay calcomanías ahí en los carros que dicen, el Señor es el piloto de mi vida. Mentira. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Que el Señor muchas veces viene a hablar en lenguas y te quedas callado, lo reprimes. El Señor no es el piloto de tu vida. Tú eres el piloto de tu vida. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Fíjate una cosa. También estos médicos encontraron que nosotros como seres humanos no estamos usando el 100% de nuestra mente. Solo el 5%. El 95% lo perdimos con el pecado. Pero imagínate, si con el 5%, o sea, así, como dice Susi, si así, con el 5% todo lo que hemos logrado como seres humanos, imagínate cuando tengamos el 100% en la presencia del Señor. Pero cuando oramos en lenguas, de acuerdo con los estudios que han hecho en scans y todo eso, se empieza a usar parte del cerebro que no se estaba usando. El Señor te empieza a empoderar. Oh my God. Yo no puedo estar aquí si no es por el Espíritu Santo. Yo no puedo estar aquí si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Yo en sí soy una mujer timidísima. O sea, pero en el Espíritu, pero en el poder del Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él que me fortalece por medio de su don, por medio de su presencia. Amén. Cuando hablamos en lengua nos estamos cargando del poder de Dios. Y nuestra mente se va calibrando para poder pensar como Dios piensa, para actuar como Dios actúa. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. Y lo leemos y decimos, sí, Señor, yo quiero ser transformada por medio de tu entendimiento. ¿Cómo? Ora en lenguas. Deja que el Señor te llene y transforme tu mente para pensar como Cristo piensa, para amar como Dios ama, para actuar como Dios actúa. Con el poder de Dios, para compartir la palabra con denuedo. Amén. Romanos 8, 26 y 27. Vamos a la tercera manera de orar. Romanos 8. Y déjenme decirles, no fue fácil preparar todos estos mensajes, porque yo sé que es algo que Dios quiere, pero que el enemigo no quiere que sepamos. Romanos 8, 26 y 27. Y quiero que esta me la pongas, por favor, Oscar, en la Nueva Traducción Viviente. Dice más bonito. 8, 26 a 27. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Oh my. Tenemos un intercesor, que ora por nosotros de acuerdo a lo que conviene, no a lo que nosotros pensamos que nos conviene. Pero dice con gemidos indecibles. Y cuando esto sucede, no son lenguas humanas, no son lenguas angelicales, son gemidos. Porque se une a tu dolor, se une a tu angustia, se une
a lo que te está a ti preocupando. Y empieza a interceder. Aquí es una intercesión. Normalmente cuando oramos en lenguas es para edificación, pero cuando viene ese gemido indecible es una intercesión. Tú puedes estar orando, y empieza un gemir. Empieza un gemir. Y empieza una intercesión de parte del Espíritu para con Dios. Y Él empieza a interceder por nosotros. ¿Cómo orar? No sabemos. No sé, Señor, cómo orar. Ya no sé cómo orar con mi entendimiento. Empiezo a orar en lenguas. Empiezo a orar en lenguas y de repente el Espíritu va a empezar a interceder por ti y por mí. Con gemidos indecibles. Ahora, no quiere... Tenemos que tener cuidado porque luego de aquí van a empezar todos de que... Es que la pastora dijo que tiene que ser... No. ¿Okay? Es como el Espíritu dice. Y en cada uno es diferente. Pero una de las cosas que ha pasado en la iglesia es que hemos desestimado este precioso don. Que no es el único. Pero este don es muy común. Y este don es un don para tu edificación. Por eso es que lo necesitamos, tú y yo. Porque aunque la oración es poderosa, muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu que está en nosotros sí lo sabe. Y muchas veces tú le puedes decir al grupo de oración, yo necesito que ores por mí, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y qué bueno, porque estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Pero el Señor te está diciendo, pero tú puedes, porque tú tienes el Espíritu Santo que intercede por ti. Tú puedes orar a través de las lenguas. A través de las lenguas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, yo doy gracias a Dios. Fíjate cómo dijo él. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¡Guau! Es 1 Corintios 14:32. No, 14:18. Perdón. 1 Corintios 14:18. Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y yo sé que aquí en la congregación hay hermanos que Dios les ha dado ese don, pero ya no lo usan. Se han detenido porque tu razonamiento te dice, te estás oyendo bien ridículo. Estás repitiendo nada más lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Para ti podrá ser lo mismo, pero no para el Espíritu. Déjame decirte eso. Para ti podrá sonar igual. Pues sí, para ti será eso, pero para el Espíritu no. Para el Espíritu cada vez que tú abras la boca es algo diferente. Pero hay quienes se han detenido y no han vuelto. El enemigo te ha robado lo que Dios tiene para ti. El don de lenguas no es algo que se quedó con los apóstoles. Dicen por ahí. Sí, ayer estaba escuchando a un pastor y yo decía, estás agarrando el texto fuera de contexto. Porque yo dije, bueno, convénceme. Yo lo leí y escuché al pastor. Dije, a ver, convénceme de que esto fue nada más de los apóstoles. No. Dije, no, agarraste mal el texto. Porque sí, el Señor le dijo a los apóstoles, a los que creyeren y fueran bautizados. Y de eso vamos a hablar después del pastor. Y luego dice, y a los que creen. Y a los que creen, en Marcos.
¿verdad? Pasará todo esto. Orarán, sanarán enfermos, hablarán en otras lenguas. Ahora, muchas veces tú oras, vienes al altar y vienes con todo tu corazón y dices, Señor, yo quiero. Y oramos y no pasa nada. Así me pasó a mí y así le ha pasado a muchos. Yo les he compartido esto con ustedes, que yo quería que el Señor me diera el don de lenguas. Yo quería, Señor, yo quiero, yo te anhelo, yo necesito. Yo quiero esto, aunque yo no entiendo las cosas sobrenaturales, mi Dios. Pero yo sé que esto es algo que viene de ti, yo quiero todo lo que venga de ti. Y yo quiero, y dieron el llamado, yo pasé al altar. Ahí estaba yo. Y yo oía a todo el mundo, y yo así como, yo calladita, yo, Señor, no, pues nada. Dije, bueno, me fui. Dije, ok, está bien. A la semana siguiente fui a una iglesia a visitar. Un 10 de mayo, me acuerdo perfectamente. Iba yo solita. Y nos dijeron, adopta una mamá para que ores por ella ahora que es 10 de mayo y bendícela. Y yo me senté al lado de una viejecita y le dije, ¿puedo orar por usted? Me dijo, sí, ¿cómo no? Claro. Y estaba llorando, Señor, te doy gracias porque esta mujer está aquí, y empecé a orar en lenguas. Y yo me quedé, oh, wow, yo estaba feliz. 10 de mayo para mí, thank you, Dios. Mi regalo, aunque yo no era mamá, entonces, ni casada estaba. Y así pasó, hubo un pastor que también quería orar en lenguas. Tú me comentaste ayer, ¿verdad? Un pastor que quería orar en lenguas y él también pasó. Y no pasó nada. Y al día siguiente fue al súper, fue al Ingles. Y andaba ahí con el carrito en el Ingles. Y de repente estaba ahí, y empezó a orar y orar. Y empezó a orar en lenguas. Porque el Señor tiene su tiempo. Amén. Hay quienes en el momento en que son bautizados en agua, salen y empiezan a hablar en lenguas. Hay quienes en el momento en que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador y son bautizados en el Espíritu, empiezan a hablar en lenguas. Y hay quienes nunca. El Señor da el Espíritu como Él quiere. Pero aquí la cosa es que tú quieras, lo anheles, lo desees. Amén. Y cuando estés orando, lo que te recomiendo es cuando estés de repente orando, para orar por lengua y estés escuchando a alguien que está hablando en lengua, tú no ores con tu entendimiento. Porque podemos orar por nuestro entendimiento, pero cuando oramos con nuestro entendimiento estamos en control. Nosotros. ¿Ok? Yo te recomiendo, cuando quieras orar en lenguas, dile, Señor, yo quiero, pero sobre todo cuando estemos en un llamado, Señor, yo quiero. Y cuando te dije, vamos a orar, empieza a orar, pero no ores en tu entendimiento porque estás tomando control. Trata de escuchar a los demás. Y yo sé que el Señor va a empezar a poner algo. Y muchas veces te da pena porque dices, ay, es que parezco bebé. Y te da pena. Y luego tu razonamiento dice, ay, pareces borracho. Y te paras. Pero ese es el espíritu que empieza. Y cuando empiezas, muchas veces, empiezas como un bebé a balbucear. Síguele. Entre más, es algo que viene de adentro. Son como ríos de agua viva que vienen y salen. Ríos de agua viva que empiezan a venir. Y empieza un gozo y una presencia que tal vez tú nunca has experimentado. Por eso muchas veces no le hayas sentido a la vida cristiana. No le hayas el sentido rico a la vida cristiana, porque no todavía has entrado en lo que es el hablar en lengua, no has entrado en esa dimensión de la presencia y el poder de Dios.
que lo necesitamos. Porque déjame decirte una cosa, iglesia. No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder reunirnos en una iglesia. El tiempo, estamos llegando a tiempos muy difíciles. Y aunque por un lado uno dice, ay Señor, qué duro, por otro lado uno dice, sí Señor, ven pronto. No sabemos cuánto tiempo nos van a permitir el gobierno seguir aquí en la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos van a quitar los YouTubes, todos los videos cristianos? ¿Cuánto tiempo nos van a dejar congregarnos? Por eso necesitamos el Espíritu Santo para cuando no podamos congregarnos, podamos estar en la presencia del Señor. Necesitamos estar orando y su presencia y con su palabra. Necesitamos ser empoderados, iglesia. Y el enemigo nos ha robado por muchos años este regalo tan precioso que viene de Dios. No te dejes robar más. No te dejes llenar la cabeza por esos pensamientos que en este momento te están llegando diciendo, van a orar, tú ni pases. Yo sé que por ahí te está llegando un pensamiento, van a orar, y se te ocurra pararte, hacer el ridículo ahí. Y empezarán a, eso no es para mí, eso no es para ti, tú no lo necesitas, tú así estás bien. ¿A cuánto le están llegando los pensamientos? Yo sé. Pero no te dejes vencer. No es algo que te va a lastimar, al contrario, es algo que te va a ayudar. Por eso, en 1 Corintios 14:30 nos dice, procurad profetizar, pero luego dice, y no impidáis hablar en lenguas. 1 Corintios 14:39. Ahí lo tienen. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. En esta iglesia, casa de alfarero, no vamos a impedir el hablar en lenguas y nunca lo hemos hecho. Pero dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Si alguien está hablando en lenguas, pero no hay una interpretación, callamos. Si hay una interpretación, escuchamos. Pero iglesia, yo te invito esta mañana a que recibas el don del Espíritu Santo. Judas 1:20 es el último pasaje que voy a tocar. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Cuando dice orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. Orar en lenguas. Amén.